Hola amigos de YouTube, vamos entonces al grano, a lo que venimos a pagar por primera vez un producto con Alipay. Aquí yo ya estoy en mi carrito de compras, selecciono el producto que necesito, botón naranja en la parte de abajo. Entonces recuerden, vamos a realizar el pago por primera vez con Alipay utilizando una tarjeta de Nequi. Valor 29 yuanes con 70 centavos. Damos clic en esa parte de abajo. Esperamos a que se cargue. Mientras se carga, recuerden suscribirse a este canal. Suscríbanse a este canal para que estén atentos a todo el contenido. Aquí, ¿qué nos va a pedir? El número de la tarjeta. Debemos de bloquear la información porque aquí estamos utilizando una tarjeta real. En esta parte de arriba, en esta tarjeta que les está apareciendo arriba, es el link para que puedan crear su cuenta en Nequi, que es la tarjeta que yo estoy usando, y se van a dar cuenta que no es una tarjeta de crédito. Le damos en el botón azul de continuar. Tengo un internet un poco lento, así que paciencia. Muy bien, ahora aquí ya nos aparece un formulario y vamos entonces a traducir cada una de las cosas que nos aparece acá. Recomiendo hacer este proceso desde un computador. Allí nos aparece entonces que esto es una tarjeta que no es de China ni es sola de allá, es una tarjeta de afuera que es Mastercard y que se puede utilizar con tranquilidad. Traducimos por acá. Esta traducción significa nombre del tarjetaviente. Y cada vez que les aparezca algo que sea rojo como una advertencia en la parte de abajo, tradúzcanla para que estén mucho más seguros de qué es lo que está sucediendo. Allí dice simplemente que completar el nombre del tarjetaviente. Recuerden que en las tarjetas normalmente tiene su primer nombre y su apellido, entonces escribimos igual como aparece allí. Primer nombre y el primer apellido. El siguiente dato que nos va a pedir acá es el periodo de validez. Sí, seleccionamos ahí entonces el mes y el año de la validez de la tarjeta. Vamos por acá, código de seguridad de la tarjeta, que lo vamos a encontrar en la parte de atrás de nuestra tarjeta. Si es una tarjeta física o en este caso es Nequi, pues aparece la información en la plataforma. Buzón, traduciéndolo, es correo electrónico. ¿Sí? Doy un clic abajo para que me aparezca la advertencia, lo traducimos y aparece: por favor introduzca su correo electrónico. Muy bien, escribimos aquí rápidamente el correo electrónico que queremos asociar a esta tarjeta. Vamos entonces para abajo, esta parte de acá, y esto traducido es bien interesante. Es el país o la región. Caramba, va a ser muy difícil encontrar Colombia en este caso, en este mar de cosas que hay aquí. Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, México, el país que ustedes necesitan. Lo traducen y estos símbolos que les aparecen en ese sector son los que vamos a empezar a buscar lentamente, con paciencia. Recuerden, esto solamente se hace una sola vez. La idea es que esa tarjeta ya quede allí guardada para que podamos efectuar nuestras futuras compras. Entonces vamos, despacio, buscamos. Esto es buscar una aguja en un pajar, como dicen. Pero no, lo que se trata es de hacerlo de manera correcta. Aquí ya lo encontramos, este de aquí abajo es perfecto. Eso significa Colombia. ¿Y en qué más nos piden? Traducimos acá, provincia o estado. Bueno, yo en Colombia y el estado viene siendo Valle del Cauca. Escribo entonces acá, Valle, de nuevo, Valle del Cauca. Y esto de acá seguramente va a significar ciudad. Miremos a ver. Sí, señor. Ciudad, yo estoy en la ciudad de Cali, en Colombia. Venimos por acá, seguramente es dirección. Uno ya va identificando qué puede llegar a ser. Listo. Escribo la dirección de mi casa, donde yo vivo normalmente. Escribimos acá. Y perfecto. Listo. Traducimos esa otra parte y nos dice que es el código postal. Es el código postal de acá de mi casa. Escribimos el número allí. Código postal se puede buscar en Google. Código postal Cali. Y allá nos aparece con la ciudad y con el barrio también. Y esta parte de acá abajo es el número telefónico. Agregamos esos datos. Esto que nos aparece acá hace referencia, vamos a ver, a que la información sea guardada para su posterior uso. Dejamos ese chulito allí y marcamos
el botón de color azul. Esperamos a que cargue la aplicación mientras cerramos aquí. Y vamos a ver entonces que Alipay no nos pide absolutamente nada más. Y listo, ahí está el chulito verde, marcando que el pago se efectuó con total tranquilidad. Los 29 yuanes con 70 céntimos. Así que el proceso súper fácil, sencillo. Síguele paso a paso. Si necesitan verificar nuevamente cómo se hace, devuelvan el video 2-3 minutos antes y háganlo de manera tranquila. Vamos hacia este sector dentro de la página de Tmall o Taobao, que es muy similar, para confirmar que la compra ya fue realizada. Y allí nos aparece 3 artículos de estos, 29 dólares con 70, que es solamente un ejemplo. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.